Buenas tardes. Terminando ya la octava de Pascua, hacemos nuestra oración de hoy y compartimos un pasaje que está casi al final del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Como les decía, es casi el final del Evangelio de Marcos, quien lo había empezado, ahí el primer versículo del capítulo primero, diciendo: comienzo de la buena noticia de Jesús. Y ahora uno puede decir: aclara, esta es la buena noticia que hay que anunciar, la resurrección de Jesús. Marcos nos trae una especie de repaso de algunas apariciones de las que ya estuvimos hablando en estos días, cuyos relatos hemos compartido también, apariciones que traen una constante. En primer lugar, excepto en el caso de Magdalena o de las mujeres que fueron a buscar y de alguna manera estaban interesadas por alguna novedad, excepto en ese caso, siempre la iniciativa es de Jesús. Es Jesús el que busca presentarse a los discípulos. También es constante la dificultad para creer, lo cual muchas veces provoca un proceso que tiene que hacer Jesús, llevándolos a la comprensión y a la luz de la realidad de la resurrección, y generalmente terminan estas apariciones con un envío, como acabamos de escuchar, un envío misionero. Apariciones que confirman lo que fue aquel signo primero descubierto, el sepulcro vacío, confirman el sentido de ese signo, apariciones que fortalecen la fe en la resurrección. Así estos contactos personales, individuales o comunitarios, que son los primeros, que si uno recoge en todos los evangelios son como 10 aproximadamente, son reveladores de la intención de quienes los relatan, que no es detenerse en una cuestión cronológica, histórica, de acontecimientos, como si fuera un informe periodístico, ni geográficos. A veces no hay coincidencias claras, Jerusalén, Galilea, etc. Son catequesis, son modos de dar a entender que Jesús se hace presente, que la primera comunidad tiene que ir descubriendo de qué manera Jesús se hace presente, tiene que hacer un esfuerzo para reconocerlo vivo, tiene que fortalecer su fe y tiene que sentir el envío a compartir este anuncio con toda esa ambición que ya hemos escuchado, a todas las naciones, a toda la creación, que todos se bauticen, etc. Son relatos que hacen ver no solo que Jesús efectivamente se presentó a los discípulos para fortalecerlos en la fe y para enviarlos, sino que siguió haciéndolo. Podríamos pensar de lo que hay relatado, al menos en Pablo, en su camino a Damasco, algún tiempo después de las apariciones de Jesús a los discípulos, esa conversión que se provoca en Pablo en el encuentro con Jesús resucitado. Pero así sucede, sigue sucediendo, y tenemos que leer también en estos relatos la realidad de que Jesús sigue haciéndose presente. Se nos cuentan estas situaciones para que nosotros vayamos identificando el modo como Jesús se hace presente y podamos ir también reconociéndolo en nuestra vida. La Iglesia de todos los tiempos
los discípulos de todos los tiempos, podemos tener, y ojalá cada vez tengamos más, experiencia de un Jesús que se hace presente para fortalecer la fe, que se hace presente para mostrarnos el sentido de su pasión y también, de paso uno diría, de nuestras pasiones, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, la presencia de Dios en medio de ellos, la respuesta de Dios, que es la resurrección de Jesús y que es su vida ofrecida para nosotros. También les dirá Jesús a los discípulos que los van a acompañar en el anuncio los signos, con algunas expresiones que nos suenan un poco extrañas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, podrán beber un veneno mortal y no les hará ningún daño. Más allá de la manera de expresarlo, sí es verdad que los discípulos experimentan esa presencia de Jesús en su tarea evangelizadora. Se sienten acompañados, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la predicación de los discípulos se siente acompañada por los signos que confirman el valor y la verdad de su anuncio. Creo que es algo que tenemos que pedir una y otra vez, que Jesús siga haciéndose presente personalmente a cada uno de nosotros, individualmente y también en nuestros encuentros comunitarios, sin olvidar que el encuentro, la presencia por excelencia es aquella que se expresa en la fracción del pan, en las distintas apariciones y en la experiencia también de la primera comunidad cristiana. También el libro de los Hechos de los Apóstoles nos trae numerosos testimonios de estos encuentros que la comunidad provoca, realiza en torno a la fracción del pan, que terminan siendo encuentros comunitarios y encuentros con Jesús, personales, individuales. Ojalá podamos así en cada Eucaristía celebrar esa presencia real de Jesús que está vivo y de Jesús que nos fortalece en la fe y que nos anima en el camino de la evangelización. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.